Dios los bendiga, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, gracias a Dios, otro jueves más para estar con ustedes, otro jueves para poder dar palabra del Señor, que es una bendición muy grande. Dice que somos prosperados por la palabra, prosperados por la palabra. Bueno, te doy gracias, Señor, en este día por tu amor, tu misericordia. Saludo y bendigo a todos los hermanos amados en el nombre bendito de Jesús, que van a escuchar palabras, Señor, palabra en su hogar, Señor. Que esta palabra pueda entrar a sus hogares, Padre, para bendecir, liberar y cubrir, Señor, para la gloria de Dios. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, Señor, para la gloria de Dios. Te damos gracias, Señor, en este día de dar la palabra y que nos puedas guiar tú a todo lo que podemos hablar, que esté en este libro santo, este libro sagrado, que es la palabra de Dios. Amén, amados. Bueno, hermanos amados, quiero bendecir también a toda la congregación de Vida en Jesús, de la iglesia, a todos los hermanos amados, fieles, también, Señor, a todo el ministerio Benecer, donde pertenecemos nosotros como pastores del ministerio. Así que bueno, gloria a Dios. Bueno, estamos en un mundo que nunca pensábamos que íbamos a estar, amén. Nunca pensamos, pero bueno, lo bueno que tenemos la palabra que también nos puede dar a entender y a conocer las cosas que han pasado en este libro santo, y para advertirnos a nosotros, advertirnos de que tengamos cuidado también de no cometer muchos errores que han cometido otros, y lo bueno que lo han reconocido también, ¿no es cierto? Y me llegó muy profundo el hijo de Salomón, Roboam. Ustedes saben, Salomón fue un hombre que le pidió a Dios sabiduría, no le pidió riquezas, y le dio las riquezas que vinieron porque el Señor lo permitió, pero la sabiduría era de Dios, que le ha pedido para gobernar ese pueblo que era tan, pero tan rebelde. Un pueblo duro, pero bueno, así también él tuvo esa sabiduría. Era joven, aproximadamente 20 años tenía, y dejó experiencias grandes para nosotros. El rey Salomón escribió más de 2000 proverbios aproximadamente. Solo estos están aquí porque son consejos que nos da él para que no cometamos los errores que él ha cometido quizás. Y por eso también tiene Eclesiastés y Proverbios. Bueno, un día partió Salomón, partió joven, y quedó en lugar su hijo. Y la Escritura dice que había hecho lo malo ante todo, lo malo ante los ojos del Señor. Pero hay una promesa que le había hecho David, en la oración de David había hecho esa promesa tan grande que le diera a Salomón la santidad, la obediencia, y bueno, pero después reconoció Salomón los errores que había cometido. El hijo lo mismo, el hijo cometió errores muy tremendos, adoró a dioses ajenos también, y después se volvió al Señor y el Señor lo ha perdonado, porque así pasa con nuestros hijos también. Nosotros tenemos que pedirle a Dios, le tenemos que pedir que el que lo va a cambiar es Dios, es el Señor. Nosotros con nuestras fuerzas no vamos a poder hacerlo, pero Él lo va a hacer. El tiempo es de Él y Él lo va a hacer. Así pasó con Salomón y su hijo Roboam, que David era el elegido de Dios, el consagrado a Dios. Entonces, yo creo que no hubo en la Biblia un amor tan grande que Dios le tenía a David, haberle perdonado después de haber esos arrepentimientos que él ha tenido tanto tiempo, y lo bueno que él reconocía.
pero también se equivocaba. Amén. Se equivocaba, pero él estaba bien. Y yo quiero compartir con ustedes una escritura que me impacta, que no nos lleve a ninguno a la vanagloria. Esa vanagloria que muchas veces venimos de herencia, ¿no? Una vanagloria que nos inculcaron nuestros padres, o venimos de una herencia con los genes de vanagloria, y la vanagloria es engañarse a sí mismo, ¿no? Entonces yo quería compartir con ustedes, si me acompañan, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 12, vamos a empezar del versículo 4. Así vemos este caso de Roboam. Amén. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Búsquelo tranquilo, búsquelo tranquilo. Y dice así la palabra. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 4. Aquí ya Salomón había muerto. El hijo quedó para ser rey. Y pidió consejo. Pidió consejos. Salomón había castigado al pueblo, había hecho muchas cosas que no estaba de acuerdo el Señor tampoco, pero vamos a ir a la palabra y lo vamos a ir viendo. Y dice el versículo 4, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre. Le están hablando a Roboam, que era el hijo, que se quedaba a ocupar el lugar de Salomón como rey. Versículo 5 dice, nuevamente, mire, voy a leer el 4. Dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú de la dura servidumbre de tu padre. Mire, de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Esto pedía el pueblo. Los más allegados al padre eran lo que le estaban pidiendo a Roboam, que no sea tan duro con el padre, y que le iban a servir, pero no con una exigencia como la que había tenido el padre. Y dice el versículo 5, y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, fíjese, le están pidiendo que sea siervo del pueblo. Un gobernante tiene que servir al pueblo. Fíjese cómo está la palabra. Tiene que servir al pueblo un gobernante. Dice, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Mire lo que es tratar bien, lo que es tener amabilidad, con amor, hablar a un pueblo de una forma para servirle. Y dice, versículo 8, pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él. Y estaban delante de él. Y le dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo. Fíjese que le fue a pedir
a los jóvenes consejo. ¿Usted a quién le pediría un consejo? A alguien que tiene ya la vida prácticamente hecha, una vida, un consejo de anciano. Y fíjese qué dijo. Le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas cosas. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así le hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que el de los lomos de mi padre. Mire usted, la vanagloria, la soberbia y el orgullo. Ahora pues mi padre cargó de pesado yugo, mas yo os añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes. Mire usted lo que había hecho Salomón. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Mire a dónde llegó el orgullo y la vanagloria que tenía este rey que había heredado de su padre. Entonces, gloria a Dios, yo os castigaré con escorpiones. Bueno, se pueden imaginar que eso fue algo muy duro para el pueblo de Israel. Él cometió, yo por el tiempo ya no lo doy, pero doy esta enseñanza en el sentido de que nosotros pongamos atención y podemos darnos cuenta que todo lo que está escrito es para advertencia nuestra, que no hagamos lo que hicieron muchos con lo que Dios le dio. Con lo que Dios le dio. Se ensoberbecieron, se idolatraron con lo que Dios le dio. Entonces, mire cuando él va a hacer el Eclesiastés, mire usted, Eclesiastés, si me quiere acompañar, por favor. Eclesiastés capítulo 1, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Está después de Proverbios, por favor. Mire. Por eso me impactó mucho para dar este mensaje, esta palabra, más en los tiempos que estamos viviendo, porque hoy hay una fricción tremenda. Muy bien. Entonces vamos a leer versículo 1 del capítulo 1 del versículo 12. La aflicción que trae la vanidad. La aflicción que trae la vanidad. Hoy la estamos viviendo. La estamos viviendo. Toda vanagloria, toda vanidad hoy. El tal mundo como está pasando esto y cada vez reconocemos más que es la mano de Dios. Entonces dice así en el capítulo 1 de Eclesiastés, versículo 12. Yo el predicador, esto lo está hablando Salomón. Yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Versículo 14. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Era un elegido de Dios? Todo lo que tenía se lo había dado Dios, pero se había olvidado de Dios. Entonces, esa vanidad, aflicción de espíritu, quiere decir que tenía una aflicción, muy afligido en el espíritu estaba. Muy afligido, porque reconocía lo que había hecho. Por eso los proverbios son proverbios de conducta, proverbios de enseñanza para nosotros, para saber que no cometamos lo que ellos cometieron y nos advierten a nosotros. Entonces dice el versículo 15, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido. Fíjese usted, yo me he engrandecido.
se ensoberbeció, se engrandeció en gran manera porque tuvo mucha riqueza y sabiduría. Dice que no hubo ni habrá hombre más inteligente y sabiduría que Salomón. Y dice, me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí. En Jerusalén, antes de mí, no hubo ninguno como yo. Amén. No hubo ninguno como yo. Mira lo que llega. Hoy puede pasar lo mismo. Tengamos cuidado. Hoy puede pasar lo mismo. Entonces, dice, yo voy a leer nuevamente. El 16, por favor. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. 17. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción, ¿de qué? De espíritu otra vez. Él estaba reconociendo, ¿para qué? Para darnos una enseñanza a todos nosotros, a todos, que todo lo que le había dado Dios, él se creyó él. Dice el versículo 18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Mire, es impresionante, es increíble la enseñanza que nos da acá. Primero, el hijo que heredó la vanagloria del padre, el hijo. El padre aquí ya estaba reconociendo que le había fallado a Dios. Le había fallado a Dios. Dice la palabra, yo no por tiempo no lo voy a buscar, pero dice la palabra que se le presentó 2 veces. La tercera no se le presentó el Señor. 2 veces. El Señor te da oportunidades. Pero no nos abusemos de las oportunidades que nos da el Señor. Él era el elegido y le dio 2 veces. Y no prestó atención. Entonces, sabemos cómo terminó. Muy joven, aproximadamente cerca de 60 años, sin dentadura, no veía bien, y este es el hijo que heredó al padre, no veía muy mal, por eso escribió todo Eclesiastés. Entonces, gloria a Dios. Ahora nosotros, me gustaría que podamos hacer esta introducción sobre la palabra, que es todo. La palabra en nosotros es todo. Si ustedes me quieren acompañar a Romanos capítulo 9, por favor. Romanos capítulo 9. Gloria a Dios. Romanos capítulo 9, vamos a leer del versículo 20, por favor. Búsquelo tranquilo. Y dice así la palabra. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Es muy profundo esto. Es muy profundo. Muchos en el mundo, desde que está la creación, se han quejado como los hizo Dios. Mire usted, y dice, ¿por qué me has hecho así? Versículo 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia.
Mire qué gran misericordia los vasos del Señor, que le preparó de antemano para gloria. Él tuvo misericordia de nosotros. Misericordia. No cómo nos formó, cómo nos hizo como Él quiso hacernos, pero Él quiso hacernos bien, perfecto nos quiso hacer. Pero falló el hombre, desde la creación, falló. Pero Él tiene todo para nosotros. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias al segundo Adán, que no falló. Entonces dice, de antemano para gloria, porque dice, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Yo soy un vaso de misericordia, usted es un vaso de misericordia, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Mire qué privilegio, qué privilegio. Versículo 25, como también en Oseas dice, llamaré al pueblo mío, al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Eso está en Oseas capítulo 2, versículo 23. Quiere decir que ya estaba profetizado. Y dice, versículo 26, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén, amados. Hijos del Dios viviente. En el nombre de Jesús. Y aquí tenemos la profecía de Isaías capítulo 10, versículos 22 y 23. Esta es la profecía. No vamos a ir ahí, pero vamos a darla acá. Si usted la quiere anotar, anótela y después búsquela. Pero dice así. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Mire usted, el versículo 28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Mire usted, y como antes dijo Isaías, versículo 29, si el Señor de los ejércitos no os hubiera dejado descendencia, como Sodoma habrían venido a ser, y a Gomorra seríamos semejante, amado. La misericordia divina de Dios. El tiempo que nos dio, el tiempo que nos está dando, ¿para qué? Más en este tiempo que está viviendo el mundo, para un arrepentimiento genuino, para reconciliarnos con Dios. Todas las pruebas que están pasando es para reconciliarnos con Dios. Porque es el mundo entero que está pasando por esta situación, hermanos amados. Ay, Señor, qué bueno eres. Entonces, estar lleno de Dios y creer que Dios está con nosotros. Amén. ¿Y quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Nadie, nadie. Mire, ya que estamos en Romanos capítulo 10, vamos a ir a Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, vamos a leer del versículo, Romanos 8, vamos a leer versículo 30. Mire usted, dice así, pero voy a leer del 29, para que usted pueda saber que si usted está en la iglesia es porque Dios lo trajo, Dios ya lo predestinó. Después depende de usted que siga. Depende de usted. Como dependí de mí. Yo entré al camino. Y un milagro del Señor tan grande que era imposible para los médicos. Y si sos real no te dejo más en mi vida. A los 30 días me mandé a mudar. Me fui al mundo otra vez. Entonces, pero no me tuvo que llamar 2 veces. Solo con una vez me mostró. Amén, amados. Yo no estoy para ponerle a usted temor, ni a los que se apartaron del Señor temor. Amén. Estoy para que usted pueda salvar su vida y pueda tener vida eterna. Consagrarnos a Dios, creer en Él, más en estos tiempos, que si no te cuida Dios, no te cuida nadie, hermano. Entonces dice así la palabra.
Gloria a Dios. Versículo 29, capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para el que sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Él es nuestro hermano mayor. Mire qué privilegio. ¿Por qué, pastor? Porque somos hijos de Dios por Jesucristo. Somos hijos de Dios por Jesucristo. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Justificó. Fuimos justificados. ¿En dónde fuimos justificados? Cuando reconocimos, creímos en el Señor Jesús y fuimos bautizados por agua, una nueva vida, un nuevo nacimiento. Entonces dice, a esto también justificó. ¿Quién? ¿Por qué somos justificados? ¿Por qué? No predico el Evangelio porque tengo cabello blanco, era joven. Y conozco al que predico. Y a esto que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Glorificó. No para que nos llevemos nosotros la gloria de Él. Somos glorificados por Él para que podamos ser testimonio de que somos hijos de Él. ¿Por qué y cómo? Por la gloria que Él ha puesto en su vida. La gloria que ha puesto en nuestra vida. Entonces, gloria a Dios. Versículo 31, y dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con Él todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas. ¿Por qué? Porque todo viene de Él. Él lo dio todo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No tomes tu justicia. Predicamos de la justicia. Creo que fue el domingo pasado que hemos predicado de la justicia. No tomes tu justicia. Nosotros tenemos una justicia divina de Dios. Nunca le desees el mal a tu enemigo. Nunca goces del mal de tu enemigo. Y cuando te viene un pensamiento contra tu enemigo, repréndelo. Repréndelo. Porque es un obstáculo para la oración o para lo que tú puedes estar pasando una prueba. No puede oírte el Señor. Reconoce. No puedo perdonar. Pedirle al Espíritu Santo que vos querés, pero no podés. Y el que se va a encargar de darte ese perdón va a ser el Espíritu Santo. Versículo 34, y dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Entonces la justicia de Él es divina. Y Él dice el versículo 31, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Está pasando esto? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37. Versículo 37. Y palabra de Dios. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, hermanos. Por medio de aquel que nos amó, hermanos amados. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que saber y sentirnos seguros, seguros de que somos hijos de Dios. Reprendamos la vanagloria, reprendamos lo que podemos nosotros creernos, nada más. Somos todos iguales. Por eso dice Filipenses capítulo 2, del versículo 3, 4, dice, siempre considerate inferior a quien tenés delante.
siempre. Y es una bendición muy grande. Así sea del mundo. Del mundo. Nosotros somos testimonio de ser hijos de Dios. Somos luz en el mundo. Dijo así el Señor que teníamos que ser luz en el mundo. Para la gloria de Dios, hermanos amados. Entonces, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, para que seas llenos hasta la medida de toda plenitud de Dios. Eso es lo que dice así Efesios. Si me quiere acompañar, por favor. Acompáñeme, por favor, a Efesios. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo, capítulo 3, por favor. Capítulo 3, vamos a leer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice así. Gloria a Dios. Mire, vamos a leer del versículo 17. Y dice así: para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seas llenos de toda plenitud de Dios. Y es aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según su poder, y actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén, amados. Amén, amados. Más ahora lo que está pasando. Si no nos cuida Dios, no nos cuida nadie, hermano. Por eso oramos, pedimos al Señor la cobertura. La palabra que usted está recibiendo, la está recibiendo porque va a ser cuidado por la palabra. Somos prosperados por la palabra. Así dice, prosperados por la palabra, que es una bendición muy grande. Entonces, al ser prosperados por la palabra, ¿por qué? Porque es una advertencia para todos nosotros hoy. Por eso somos prosperados por la palabra. No piense que somos prosperados en sabiduría, somos prosperados por el Espíritu Santo, somos prosperados, muy prosperados. ¿Por qué? Por sabiduría de Dios, por la palabra. Entonces, todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces, creer en el reino de los cielos y todo lo demás va a venir por añadidura, hermanos amados. Ay, Señor, qué bueno eres. El apóstol Pablo sabía esta realidad, hermanos. Y estamos llenos de la vida de Dios. O estamos llenos de las tinieblas. Una de las dos. Estamos llenos de la vida de Dios o estamos llenos de las tinieblas. Es decir, cosas vanas. Cosas vanas. Las tinieblas son vanas. Las tinieblas son cosas vanas. Entonces, son cosas que no se ven. Son oscuras. No se ven, pero las imaginamos. Ay, Señor, qué bueno eres. Por eso el apóstol oraba a Dios por los colosenses. Oraba mucho por los colosenses. Ay, Señor mío, Padre mío. Acompáñenme, mire, vamos a darlo para ver este gran apóstol del Señor Jesucristo, que también nos enseña, nos da enseñanza, esa enseñanza divina, para que nosotros podamos autoexaminarnos, reflejarnos, para hacer luz al mundo, no tinieblas. Colosenses capítulo 1, por favor. Un poquito para adelante. Después de Filipenses, Colosenses capítulo 1, vamos a leer, gloria a Dios, del 9, versículo 9, vamos a leer. Amén. Vamos a leer el versículo 9,
Gloria a Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Y dice así la palabra del Señor, hermanos amados. Miren, me quedo yo muy impactado, me quedo asombrado que el Señor cómo muestra, cómo enseña sobre lo que fueron ellos en el Antiguo Testamento y después lo que viene pasando para este tiempo. Entonces, dice así la palabra. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire cómo él oraba por los colosenses. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos. ¿Usted sabe lo que es la fortaleza no del físico? La fortaleza no de la autoestima. La fortaleza del Espíritu Santo. Por eso dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Todo esto lo enseña el apóstol Pablo, por todo lo que él pasó, por dónde estuvo, lo que ha pasado, y el Señor siempre estuvo con Pablo. Siempre estuvo con Pablo. Por eso estamos hablando de la vanidad, hermano. La vanidad. Dios quiere que seamos llenos de toda su plenitud, de su conocimiento, sabiduría, comprensión espiritual de su Espíritu Santo. Porque si estamos vacíos. La vanidad es estar vacío. Escuchen, vacíos de Él. Eso es vanidad, estar vacío de Dios, vacío de Cristo y vacío del Espíritu Santo. Eso es la vanidad. Por eso, gloria a Dios. Entonces, quiere decir que nosotros no llegamos a estar vacíos, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Amén, amado. Gloria a Dios. Porque si estábamos vacíos de Él, estaremos en tinieblas, en desorden, como lo estaba la tierra. Así estaba la tierra, en desorden. Gloria a Dios. Así empezó el mundo. Así empezó la Génesis. Así lo dice. Génesis capítulo 1, 2, no lo voy a dar, pero lo voy a leer para que tengamos esto. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Cuando estamos vacíos de Dios, hay tinieblas, hay desorden. Así empezó la tierra. Así empezó. Y Él puso orden, puso el desorden en orden. Entonces, la llenó. Estaba vacía, desordenada y vacía. Y Él la llenó. Para toda la gloria, sea para el Señor. Entonces, hay desorden. Ahora veamos algunas cosas que pueden estar vacías o vanas. Mire usted. Vamos a ver. Porque, naturalmente, ¿quién nos podía, antes de conocer al Señor, darnos estas enseñanzas de lo que eran? Y pagamos la consecuencia. Gloria a Dios. ¿Y cómo pagamos la consecuencia? Por ser vanagloriosos, por ser lo que podríamos ser sin conocer la palabra, que nos estamos autodestruyendo. Más hoy. ¿Cómo están los jóvenes? ¿Cómo está el mundo? Se autodestruyen. Por eso, hermanos amados, agradezcámosles al Señor. Hay una religión que es vana.
es vana. Amén. Falto de realidad, de sustancia, carece de fundamento, ineficaz, inútil. Y ahí viene la palabra vanidoso. Amén, amado. Eso es, vanidoso. La palabra esa es muy fuerte, muy fuerte. Al que se humilla, Dios lo exalta. Al que se humilla, Dios lo exalta. Vamos a tener pruebas, vamos a tener encontronazos, pero no nos olvidemos que Dios está mirando cómo vamos a reaccionar. Primero tomemos dominio y control de lo que vamos a hablar o decir y mirando los ojos del que tenemos delante. Él ve el Espíritu Santo lo que usted es y ahí es donde le va a dar la victoria a usted, no al que vino a llevárselo a usted por delante. El Espíritu Santo es el que va a obrar en usted. Quizás muchos en el mundo lo tomen por tonto. Lo tomen por... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero porque los vivos, está lleno el mundo de vivos. Más con plata cualquiera es vivo también. Entonces todas estas cosas nos enseña el Espíritu Santo, hermanos amados. Una religión vana, una religión que no da para bien, no da para nada. Vamos a ir ahora también para esta enseñanza, hermanos amados, a Santiago capítulo 1, por favor. Después de Hebreos, por favor. Santiago capítulo 1. Vamos a leer del versículo, gloria a Dios, 26. Gloria a Dios. Vamos a leer un versículo más para arriba. Vamos a leer del 25, por favor. Del versículo 25, hermanos amados. Búsquelo tranquilo. Santiago capítulo 1, versículo 25. Y dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Amén, amado. Es esta. Visitar a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo, hermanos amados. Por eso tenemos que saber todas estas cosas para saber. Muchas veces decimos que tenemos una relación con Dios y que vivimos el verdadero evangelio. Pero si en nuestra boca hay palabras que no deben estar en nuestra boca, esas palabras, unas palabras de mentira. Entonces, o si nos manifestamos a Dios en nuestras obras, con todos. Por eso debemos mostrarnos en nuestra vida, hermanos amados, en nuestra vida, hermanos. Por eso el Señor es muy bueno, muy, muy, muy bueno. Ah, Señor, tú eres bueno. Todo lo podemos en el Señor Jesús, todo. Todo lo podemos en Cristo, que el Señor nos fortalece, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, esto es lo que quiero compartir con ustedes también, para la gloria de Dios. Ay, Señor, acompáñeme a Mateo, por favor, capítulo 25, ya para terminar. Gloria a Dios.
Mateo 25. Gloria a Dios. 25, vamos a leer del versículo 41, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dijimos 25, amén. 41. Gloria a Dios. Vamos a leer del 40, por favor, el 43. Escuchen. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Gloria a Dios. Y dice, entonces, versículo 41, dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Está hablando el Señor Jesús. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Mire los ministerios hermosos que hay, hermano. Mire los ministerios hermosos que hay. Estuve enfermo, tenemos que hacer hospitales. Estuve en la cárcel, tenemos que ir a las cárceles. Y no me visitasteis. Miren, hay cosas que uno muchas veces no sabe ni piensa. Cuando uno iba a visitar a los presos, hermano, a la cárcel de Devoto, había muchachos jóvenes, ingenieros, arquitectos, presos. Otros habían estudiando abogacía ahí y se habían recibido ahí. Por eso yo muchas veces digo, cuando veo que llevan a los niños a una... Es algo que tengo dentro del corazón para decirlo. Cuando los llevan a excursiones o a ver a La Plata, los llevan, pero ya a los 14 años esos lugares podrían llevarlos a visitar cárceles. Porque tienen que tener y saber porque solo lo que se siente ahí adentro, lo que se siente. Entonces, por eso estos ministerios son tan esenciales, hermanos, tan esenciales, que a veces no nos damos cuenta de todas estas cosas para saber lo que es estar con el Señor, amén, estar junto con Él. Entonces, por eso mismo, esa vanagloria, esa parte de donde uno mismo está, es muy, muy, muy triste, muy triste. Y ya para terminar, hermanos, vanidad, cualidad de vano, falto de realidad, que carece de fundamento. Mire lo que dice eso, dice el diccionario español eso. Ineficaz, inútil, vanidoso. Amén. Acompáñenme a Tito, por favor, capítulo 3, por favor. Ya para terminar, hermanos amados. Tito capítulo 3, por favor. Vamos a leer del versículo 9. Gloria a Dios. Por eso la palabra nos da a entender, nos enseña del hijo de un rey,
que fue elegido rey. La vanagloria, el orgullo, la soberbia que tenía. Y dice así la palabra del Señor: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Sin provecho. Mire usted, es extraordinario, esto es lo que nos enseña. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, está condenado por su propio juicio. Él mismo se enjuicia. Él mismo se enjuicia, hermanos amados. Él mismo. Porque está todo en la Escritura para que nosotros podamos cambiar y saber que con esto no llegamos a ningún lado. Estamos vacíos. El que está de vanagloria, tiene vanagloria, está vacío de Dios. Vacío de Dios. Vamos, ya que estamos aquí, miren, Tito, vamos a Pedro, por favor. Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro. Y ya terminamos, mis amados. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 18. Búsquelo tranquilo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice así la palabra. Nos tenemos que poner a cuenta con el Señor, hermanos. Nos tenemos que poner a cuentas, hermanos amados. Yo no sé quién está escuchando la prédica. No sé quién. Yo sé los hermanos que tengo en la iglesia Vida en Jesús. Pero cuando predico para nuestra iglesia, yo sé quiénes somos, cómo estamos, qué unidad, cómo nos amamos. Lo sé. Ayer éramos felices de estar juntos, así sea por visual. Pero otros reflexionemos, si estás apartado, volver camino, que estas son señales del fin. Señales del fin. Entonces vamos a leer entonces. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Y dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hermanos amados, predicó a los espíritus encarcelados. Escuchen, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Hermanos, le puso cerca de 100 años, 100 y pico de años para hacer esa arca de 150 metros, como muchas veces le he predicado, y los metros de alto que tenía, 35 metros de alto, 30 metros de alto. Y les hablaba que iba a venir, pero nadie le creyó, nadie le creyó. Se cerró la puerta y se desesperaron, se agarrarían del arca, se agarrarían desesperados. Por favor, abre la puerta, levántanos, desesperados. Pero bueno, él no tuvo orden de salvar a nadie. Tuvieron el tiempo de ver un arca cuando él les hablaba o les predicaba de esa salvación. Yo a veces pienso, ¿no? Porque ¿qué hubiera sido si Noé no hubiese sido justo? Porque dice un justo, él y su familia. ¿Qué hubiera sido? Hoy no existiría el mundo. Aunque Dios podía haber empezado otro mundo, naturalmente. Pero eso es lo que tenemos que ver, hermanos amados.
Ay, Señor. Y ya que estamos para terminar, segunda de Pedro, un poquito más para adelante, por favor, hermanos amados. Segunda de Pedro, vamos a ir, capítulo 2, también, 18. Y ya terminamos, mis amados. Gloria a Dios. Y dice así la palabra. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Gloria a ti, Señor. Los que viven en error. Errar al blanco es pecado. Los que viven en error. Entonces, gloria a Dios. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Gloria a Dios. Ciertamente, sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, Gloria a Dios. así me salvé yo de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Salvador, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Así es, Señor. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Líbranos, Señor. Líbranos. Hermano, la palabra dice, El mundo, por Dios. después que salió lo que había dentro de un hombre, una mujer, salió, fue limpio y vuelve a entrar, entran 7 peores. Oh, sí, Señor. Entonces dice, porque mejor les hubiera sido haber conocido el camino de la justicia y después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Amén, amado. Amados míos, Padre, yo te doy gracias por tu palabra, por tu enseñanza, por todas las advertencias que tú nos haces de lo que han cometido nuestros antepasados, Padre, tanto familiares que pueden ser, Señor, y como tú nos muestras también al rey que elegiste, un rey que nadie tuvo sabiduría como la tuvo él, y que tuvo un hijo también que se echó a perder grandemente, pero tú lo recuperaste, Señor. Tú lo recuperaste. Así también puede haber padres y madres que pueden estar escuchando, que tienen hijos perdidos, pero pídalen a Dios, oren a Dios, hablen con Dios para que puedan ser rescatados de toda contaminación y muerte que está hoy como nunca en el mundo. Bendice, Padre. Para la gloria de Dios. Bendice, Espíritu Padre amado, Padre Santo, hoy es jueves, sanidad y liberación, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Que podamos haber recibido una sanidad en el alma, Gloria Señor. a Dios. Que es la principal sanidad en el alma, Señor. Amén. Porque cuando sanamos el alma, sanamos el cuerpo Así físico, es. Señor. Aleluya. Con enfermedades demoníacas, Padre, Gloria. que han tomado nuestra alma, nuestro espíritu, que lo han tomado, Padre. Gloria. Para la gloria de tu nombre. Puede venir también maldiciones hereditarias, Gloria. Señor, de enfermedad, de pactos que han hecho nuestros antepasados, Así Señor, es. en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, Padre, Gloria a tu nombre, sí, Señor. en el nombre de Jesús. Gloria. Si alguien está enfermo, yo dije el domingo, que lo traigan el jueves, que vamos a hacer esta oración de sanidad y liberación, y nos vamos a trasladar en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios, en los ángeles de Dios, trasladarnos a donde están los enfermos, Señor. Amén, Señor. Amén. En el nombre bendito de Jesús. Pero por fe, aquel que quiere ser sanado y nunca hizo la declaración de salvación, yo lo invito a hacerla, para que sea sanado en esta declaración de reconocer a Jesús como el Salvador y sanador de su vida. Gloria a Dios. Que repita estas palabras. Gracias, Jesús. Señor Jesús. Con tu sangre poderosa. Tú conoces mi vida. Señor, gloria a
Conoces mis sentimientos. Conoces mi enfermedad, Señor. Yo te pido perdón porque sé que soy pecador o pecadora. Amén, Señor, gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por perdonarme por todos mis pecados. bendito Dios. Y hoy te declaro Así es. como el Señor de mi vida. Gloria. Salva mi casa y toda mi Así familia. es, Señor. Por Y me favor. declaro sano de la enfermedad que pueda tener. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, reprendemos todo virus de COVID-19, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, que si no nos cuidas tú, no nos cuida nadie, Gloria Señor. a Dios. En el nombre de Jesús, Sí, Señor. que aspiren ahora por fe lo que tienen el problema de ese virus, Sí, Señor. que aspiren. Tu poder. Tiene la cama, la máscara que la pueda sacar, sáquela y aspire. A todos tus hijos, Aspire el aliento de vida, el Gracias. aliento del Espíritu Santo que le dio vida Dios al hombre cuando lo hizo de barro. Bendice a tus siervos. En el nombre bendito de Jesús. Siervas, a tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Libera, Aspire, Padre, libera con tu poder, Señor. aspire, Gloria a Dios. aspire que es fe. Libera, Por fe va a libera. aspirar y va a ser sanado Oh, sí, Señor. de esos pulmones libera, Padre. por el Espíritu Santo Gloria y el a Dios. aliento de vida. Sí, Señor. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor, por tu mensaje, por tu palabra. Gracias, Padre, para la gloria de Dios. Muchas gracias por tu enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Amén y amén.